En mis 43 años como juez, he presidido casos que involucran a pandilleros, mafiosos y personas relacionadas con el crimen organizado. He aprendido a reconocer el peligro, a interpretar el lenguaje corporal, a percibir cuando alguien se cree intocable. Pero este caso, un joven entró en mi sala creyendo que su apellido era un escudo. Agredió a mi oficial de justicia, justo delante de mí, y luego dijo 4 palabras que jamás olvidaré. No puedes tocarme. Permítanme contarles lo que sucedió ese día y por qué este caso ha sido visto más de 8 millones de veces. Porque a veces, la justicia no se trata solo de castigar. Se trata de enseñarle a alguien que nadie, sin importar su familia, está por encima de la ley. El expediente llegó un jueves por la tarde. Mi secretario lo dejó sobre mi escritorio con una nota. Señor juez, necesita ver este. El acusado se llamaba Diego Herrera y tenía 24 años. Los cargos: agresión a un funcionario judicial, desacato al tribunal, resistencia al arresto y posesión de drogas. Pero fue la información de fondo lo que me tranquilizó. El padre de Diego, según los informes de inteligencia federal adjuntos al expediente, era Ramón Herrera, presunto miembro de alto rango de un cártel que operaba entre México y el suroeste de Estados Unidos. No condenado, claro está. Sospechoso. Esa distinción importa en mi tribunal. Mientras leía el informe del incidente, sentí un peso familiar sobre mis hombros. Mi oficial de la corte, Marcus Williams, había sido empujado al suelo. Marcus tiene 56 años, es un exmarine, un hombre en quien confío mi vida en esa sala. Sufrió una torcedura de muñeca y contusiones en las costillas. Los agentes que lo arrestaron notaron las repetidas declaraciones de Diego. Mi padre se encargará de esto. Ustedes no saben con quién están tratando. Esto desaparecerá. Cerré el expediente y miré por la ventana hacia Providence. Después de 4 décadas, sigo creyendo en el principio que me trajo a este tribunal: justicia equitativa ante la ley. Eso significa que el hijo de un presunto miembro de un cártel recibe el mismo juicio justo que todos los demás. Ni más ni menos. Esto es lo que sucedió ese martes por la mañana, según la evidencia que revisé. Diego Herrera tenía programada una comparecencia formal por un cargo previo de posesión de drogas, un delito relativamente menor, de esos que suelen resultar en libertad condicional para quienes lo cometen por primera vez. Debía comparecer a las 9 de la mañana, pero se presentó a las 10:47 de la mañana, casi 2 horas tarde. Cuando vi las cámaras de seguridad más tarde, pude verlo entrar en la sala durante la audiencia de otro acusado. No vestía apropiadamente, llevaba gafas de sol en interiores, un chándal de marca y cadenas de oro. Pero eso no es un delito. He visto todo tipo de atuendos en mi sala a lo largo de los años. Lo que pasó después me heló la sangre. Marcus se acercó a él con profesionalismo, pude verlo claramente en el vídeo, y le explicó con calma que debía esperar afuera hasta que llamaran su caso. Un procedimiento estándar. Marcus lo ha hecho miles de veces con la máxima profesionalidad. Diego no se negó sin más. Empujó a Marcus. Fuerte. Marcus es un exmarine entrenado. Mantuvo el equilibrio, puso la mano sobre el hombro de Diego para estabilizarlo y dijo, según el testimonio de los testigos: Señor, necesito que salga y espere. Fue entonces cuando Diego lo empujó de nuevo, esta vez con ambas manos. Marcus cayó hacia atrás, se golpeó contra el banco y se desplomó. Vi a este hombre de 56 años que sirvió a nuestro país desplomarse en el suelo. La sala del tribunal estalló. Otros 2 oficiales se acercaron corriendo. Diego empezó a retroceder hacia la salida, y fue entonces cuando lo dijo, tan alto que el audio de la sala lo captó con claridad: no pueden tocarme. Mi padre es Ramón Herrera. No tienen ni idea de lo que hacen. Entonces sonrió, como si esto le resultara divertido. Los agentes lo arrestaron de inmediato. Se resistió, no con violencia, sino con la confianza arrogante de quien realmente creía que no le correspondían las consecuencias. Durante el arresto, encontraron una pequeña bolsa de cocaína en el bolsillo de su chaqueta. Cuando vi esas imágenes en mi despacho, tuve que detenerme un momento. Ayudaron a Marcus a ponerse de pie, visiblemente dolorido. Y Diego reía mientras lo esposaban. Reír. A medida que continué revisando la evidencia durante los días siguientes,
El panorama se volvió más claro y más preocupante. El informe médico indicaba que Marcus había sufrido un esguince de muñeca de grado 2 y contusiones importantes, en las costillas y la espalda. Necesitaría fisioterapia. No se trataba de una simple pelea. Fue una lesión grave para un hombre que viene a trabajar a diario para garantizar la seguridad de mi sala. 8 testigos declararon. Todos describieron a Diego como arrogante, amenazante y sin ningún remordimiento. Una testigo, una abogada que esperaba su caso, escribió, actuó como si fuera el dueño del edificio. Cuando la gente cayó, se rió y dijo algo sobre que su padre lo había hecho desaparecer. Los informes de los agentes que lo arrestaron documentaron las declaraciones de Diego durante el registro. Mi abogado me sacará en 1 hora. Todos se van a arrepentir de esto. Mi padre conoce gente. Gente importante. Lo que más me impactó no fue solo la agresión, aunque eso por sí solo ya era bastante grave. Fue su absoluta convicción de que era inmune a las consecuencias. A sus 24 años, aparentemente había vivido creyendo que su apellido era una carta de salvación. Llevo haciendo esto tanto tiempo que sé que la actitud de tener derecho a todo no se desarrolla de la noche a la mañana. Se cultiva. Y si no se controla, solo empeora. Los agentes federales que proporcionaron información de antecedentes dejaron algo claro. Mientras el padre de Diego estaba bajo investigación, él no tenía antecedentes penales. Este era su primer arresto como adulto. Eso me importaba. Todos merecen una oportunidad de redención, incluso quienes toman malas decisiones. Pero la redención requiere remordimiento. Y por todo lo que veía, Diego no sentía ninguno. Para cuando llegó la fecha de la audiencia de Diego, me enteré de que se habían filtrado imágenes de seguridad, no de mi oficina, pero de alguna manera se filtraron. El vídeo de la agresión se había hecho viral. Mi secretario me dijo que tenía millones de visitas en redes sociales. La gente estaba enojada. Y con razón. Los comentarios exigían penas máximas, exigían que le domara la lata, decían que era una prueba para ver si el sistema judicial funcionaba. Pero esto es lo que he aprendido en 43 años, la atención viral no cambia lo que hago. No puede. En el momento en que empiezo a tomar decisiones basadas en la presión pública, ya sea que esa presión exija indulgencia o dureza, dejo de ser juez y me convierto en artista. En mi sala, no importa si hay 8 personas observando o 8 millones. Todos los acusados tienen derecho al mismo proceso justo, las mismas protecciones constitucionales y la misma oportunidad de ser escuchados. Eso no es negociable. Diego Herrera tendría una audiencia justa. Pero justo no significa indulgente cuando la evidencia es abrumadora y el acusado no muestra remordimiento. Me preparé para esa audiencia sabiendo que millones de personas podrían estar observándome. Pero me preparé como siempre, analizando los hechos, considerando la ley y recordando que mi trabajo es servir a la justicia, no entretener. Cuando Diego entró en mi sala del tribunal ese lunes por la mañana, me di cuenta inmediatamente de que nada había cambiado. Esta vez iba mejor vestido, su abogado había insistido claramente en que llevara un atuendo apropiado, llevaba traje oscuro y corbata. Pero aún conservaba esa arrogancia, esa sonrisa de suficiencia, ese aire de alguien que pensaba que todo esto era una inconveniencia pasajera. La sala del tribunal estaba abarrotada. Vi a varios oficiales del tribunal en la galería, allí para apoyar a Marcus, quien estaba sentado en la zona de testigos con la muñeca enguantada. También vi agentes federales en la parte de atrás, sin duda vigilando la situación. El abogado de Diego era un prestigioso abogado defensor de Boston, de esos que cobran $1000 la hora. Ya había presentado mociones para suprimir el vídeo, desestimar los cargos y argumentar que Diego se estaba defendiendo. Tácticas de defensa habituales y, sinceramente, razonables dado su trabajo. Pero había visto ese vídeo una docena de veces. No hubo defensa propia. Empecé con el procedimiento habitual. Señor Herrera, ¿entiende los cargos que se le imputan? Su abogado iba a responder, pero Diego lo interrumpió. Entiendo que esto es ridículo. Levanté la mano. Señor Herrera, su abogado está aquí para hablar por usted. Le sugiero que lo deje hacer su trabajo. Diego se reclinó en su silla, en realidad se reclinó, como si estuviera descansando en un café, y dijo, con el debido respeto, su señoría,
Esto es un malentendido que se está sacando de proporción. He sido paciente con miles de acusados. Creo en dar a cada persona la oportunidad de explicarse, de mostrar arrepentimiento, de demostrar que comprende la gravedad de su situación. Pero algo en el tono de Diego, su postura, su total despreocupación, me indicó que esta audiencia no iba a salir como él esperaba. Revisemos la evidencia, dije con calma. Pedí que reprodujeran las imágenes de seguridad en las pantallas de la sala. La sala quedó en silencio mientras todos veían a Diego empujar a Marcus, no una, sino 2 veces. Vieron a Marcus caer. Vieron a Diego sonreír y lanzar su amenaza. Cuando terminó, miré a Diego. Señor Herrera, en ese vídeo aparece usted agrediendo a mi oficial de justicia. ¿Cómo lo explica? Su abogado se puso de pie. Señoría, mi cliente estaba pasando por un estrés extremo, él. Diego volvió a interrumpir. Apenas lo toqué. El tipo está viejo. Perdió el equilibrio. La sala del tribunal quedó en silencio. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Miré a Marcus, sentado allí con la muñeca enguantada, y luego a Diego. Señor Herrera, dije lentamente, el oficial Williams es un veterano condecorado de la Infantería de Marina con 17 años de servicio, ejemplar en este juzgado. No perdió el equilibrio. Usted lo empujó al suelo. Diego se encogió de hombros. De verdad se encogió de hombros. El ángulo lo hace parecer peor de lo que era. Llevo en este tribunal el tiempo suficiente para reconocer cuando alguien está fuera de la razón. Pero aún así tenía que intentarlo. Señor Herrera, 8 testigos declararon lo que vieron. Varias cámaras lo captaron desde diferentes ángulos. La evidencia es abrumadora. Su abogado intentaba llamar su atención, claramente queriendo que callara, pero Diego se inclinó hacia adelante y dijo, «Mire, su señoría, lamento que el agente haya resultado herido. Pero debe entender que tengo contactos. Mi padre tiene contactos. Todo esto se puede manejar con discreción». La sala del tribunal estalló en susurros. Levanté el mazo. Señor Herrera, ¿está amenazando a este tribunal? No estoy amenazando a nadie, dijo con esa sonrisa exasperante. Solo soy realista. Ya sabes cómo funcionan las cosas. Fue entonces cuando mi alguacil se acercó y me entregó una tableta. Su señoría, necesita ver esto. Eran las redes sociales de Diego, publicaciones de la noche anterior. Había publicado una foto suya en un restaurante caro con el texto, ¿preocupado? Por favor. No pueden tocarme. Miré la pantalla un buen rato. Luego miré a Diego, que seguía sonriendo con suficiencia. Señor Herrera, dije en voz baja, le voy a hacer una pregunta directa y quiero que piense muy bien antes de responder. ¿Siente algún remordimiento por lo que le hizo al agente Williams? Miró a Marcus y luego a mí. Como dije, si se lastimó, qué lástima. Pero, sí o no, señor Herrera. ¿Siente remordimiento? La sala del tribunal quedó en silencio. En realidad no, dijo finalmente. No. Cerré los ojos un momento. Respiré hondo. En 43 años, he intentado ver lo bueno en cada persona que se me presenta. Les he dado segundas oportunidades, terceras oportunidades, oportunidades de redención. Pero la redención requiere reconocimiento. Requiere humildad. Requiere que el acusado comprenda que lo que hizo estuvo mal. Diego Herrera no entendió nada de eso. Le pregunté a Marcus si quería hablar. Se puso de pie, pude ver que con dolor, y se dirigió al tribunal con la misma profesionalidad que demuestra a diario. Su señoría, llevo 17 años haciendo este trabajo. Me han amenazado, me han insultado, he lidiado con personas en sus peores momentos. Pero nunca me han agredido y luego lo han presumido en redes sociales. Este joven necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, independientemente de quién sea su familia. Marcus volvió a sentarse. La sala estaba en absoluto silencio. Miré a Diego por última vez. Señor Herrera, ¿tiene algo que decir antes de que dé mi veredicto? Él sonrió. Sí. ¿Cuándo puedo irme? La sala del tribunal estalló en susurros.
Levanté el mazo. Señor Herrera, ¿está amenazando a este tribunal? No estoy amenazando a nadie, dijo con esa sonrisa exasperante. Solo soy realista. Ya sabes cómo funcionan las cosas. Fue entonces cuando mi alguacil se acercó y me entregó una tableta. Su señoría, necesita ver esto. Eran las redes sociales de Diego, publicaciones de la noche anterior. Había publicado una foto suya en un restaurante caro con el texto, ¿preocupado? Por favor. No pueden tocarme. Llevo en este tribunal el tiempo suficiente para saber cuándo alguien necesita castigo y cuándo necesita educación. A veces son lo mismo. Señor Herrera, empecé. Quiero que entienda algo. Hice una pausa, dejando que la sala del tribunal se calmara. Llevo 43 años como juez. He visto a miles de acusados. Algunos están arrepentidos. Otros tienen miedo. Algunos realmente cometieron errores y quieren mejorar. Lo miré directamente. Publicaste en redes sociales, durante este proceso, que nadie puede tocarte. Que estás por encima de la ley. Para que quede claro, no lo estás. Pude ver a su abogado taparse la cabeza con las manos. El oficial Williams, sentado ahí mismo, sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Ha protegido este juzgado y a todos sus ocupantes durante 17 años con profesionalismo y dignidad. Usted lo agredió. Lo hirió. Y cuando le preguntaron si sentía remordimiento, dijo que no. La sonrisa de Diego finalmente comenzaba a desvanecerse. Las supuestas conexiones de tu padre no significan nada en mi tribunal. Tu apellido no significa nada. Tu dinero no significa nada. Lo que importa son tus acciones, y tus acciones fueron reprensibles. Recogí mi documento de sentencia. Esto es lo que ordeno. Por el cargo de agresión a un funcionario judicial, lo condeno a 1 año en el Centro Correccional del Condado de Providence. Por el cargo de desacato al tribunal, le agrego 6 meses consecutivos. Por el cargo de posesión de drogas, le agrego 6 meses consecutivos. Los cálculos estaban empezando a hacerse realidad. 2 años en total. Además, tras su liberación, cumplirá 3 años de libertad condicional supervisada. Durante ese tiempo, completará 200 horas de servicio comunitario en un centro para veteranos, donde aprenderá lo que significa realmente el servicio y el sacrificio. Recibirá terapia por abuso de sustancias. Y escribirá una carta formal de disculpa al oficial Williams, aunque, francamente, no merece su perdón. Diego ya no sonreía. Su abogado tomaba notas frenéticamente, planeando ya apelaciones. También pagará una indemnización completa por los gastos médicos, el dolor y el sufrimiento del oficial Williams, y los salarios perdidos. Esa cantidad se determinará en una audiencia posterior, pero le aseguro que será considerable. Dejé el documento y miré a Diego. Señor Herrera, esta sentencia no se trata de castigar por castigar. Se trata de enseñarle lo que debería haber aprendido hace mucho tiempo: respeto, responsabilidad y que sus acciones tienen consecuencias. Ahora mismo, a sus 24 años, tiene una opción. Puede usar estos 2 años para ser una mejor persona, o puede salir igual y pasar su vida en el sistema de justicia penal. Me incliné hacia adelante. Espero sinceramente que elijas crecer. Porque la persona que veo ahora mismo, pretenciosa, arrogante, sin ningún remordimiento por haber lastimado a un buen hombre, no es quien debería ser. Nadie debería ser así. Levanté mi mazo. Alguacil, por favor, ponga al señor Herrera bajo custodia. Mientras los oficiales se acercaban, Diego finalmente, pareció asustado. La realidad se estaba imponiendo. Su abogado ya estaba gritando que presentarían apelaciones, que esto no se mantendría. Pero Diego pasaría la noche en una celda. Y eso era un comienzo. Tras suspender la sesión, la sala se fue vaciando poco a poco. Marcus se acercó a mí con la mano sana extendida. Gracias, juez, dijo en voz baja. Le estreché la mano con cuidado, consciente de su lesión. Marcus, no te merecías nada de esto. Gracias por tu servicio, a nuestro país y a este tribunal. Él asintió, y pude ver el alivio en sus ojos. No alivio por la venganza, sino alivio por ser visto,
por ser escuchado, porque alguien reconociera que lo que le pasó importaba. Se llevaron a Diego esposado. Lo vi irse, y por primera vez desde que comenzó esta terrible experiencia, vi algo que podría haber sido miedo en sus ojos. La realidad se estaba imponiendo. Los agentes federales de la última fila tomaban notas. Sospecho que estaban más interesados en cualquier información que Diego pudiera proporcionar sobre las operaciones de su padre que en él mismo. El vídeo de mi sentencia también se viralizó, al igual que el vídeo de la agresión. Mis secretarios me mostraron algunos comentarios. La gente sentía que se había hecho justicia. Agradecían que alguien con dinero y contactos rindiera cuentas. Pero les diré lo que le dije a mi personal después: no hice esto por las visitas, los comentarios ni la atención viral. Lo hice porque era lo correcto. Porque el oficial Marcus Williams merecía justicia. Porque la ley tiene que significar algo, incluso, especialmente, cuando el acusado cree estar por encima de ella. 2 semanas después, recibí una carta de la esposa de Marcus, dándome las gracias. Me contó las pesadillas que Marcus había estado teniendo, la ansiedad por volver al trabajo y el miedo de que Diego no enfrentara consecuencias. Mi decisión, dijo, le había dado paz. Esa carta significó más para mí que 8 millones de visitas jamás podrían significar. Déjame decirte lo que espero que la gente aprenda de este caso. Durante 43 años, he creído que los tribunales son donde se ponen a prueba los valores de la sociedad. Decimos que creemos en la justicia igualitaria, ¿pero realmente lo creemos? Cuando alguien con dinero, con conexiones y con una familia poderosa entra en el tribunal, ¿recibe el mismo trato que los demás? En mi sala, la respuesta es sí. Tiene que ser sí. Porque en el momento en que creamos un sistema de justicia separado para los ricos y los que tienen conexiones, perdemos todo lo que legitima este sistema. Diego Herrera aprendió, a las malas, que nadie es intocable. Ni en mi tribunal. Ni ante la ley. El nombre de tu padre, el dinero de tu familia, tus seguidores en redes sociales. Nada de eso importa cuando lastimas a alguien y no muestras remordimiento. Lo que importa es cómo tratas a las personas. Especialmente a personas como Marcus, veteranos, servidores públicos, personas que vienen a trabajar todos los días para servir a sus comunidades. Merecen nuestro respeto, nuestra gratitud y nuestra protección ante la ley. Si Diego aprovecha su tiempo en prisión para reflexionar, crecer y ser mejor, quizá algo bueno surja de ello. Quizás comprenda que el verdadero poder no reside en el apellido. Se basa en el carácter, en tratar a los demás con dignidad y en asumir la responsabilidad de sus actos. Eso es lo que sigo creyendo después de 43 años. Eso es lo que significa la justicia para mí. Y por eso, incluso cuando los casos se viralizan, incluso cuando millones de personas me ven, me concentro en lo único que importa, hacer lo correcto. Porque al final, eso es todo lo que podemos hacer.